Y ahí con los ojitos cerrados yo le invito que en esta noche le diga: Señor, gracias por permitirnos estar hoy acá y por tú también estar acá con nosotros. Gracias porque podemos venir a tu presencia a buscarte. Señor, sabemos que tú siempre estás con nosotros, pero hoy, Señor, como amigos nos reunimos para juntos exaltarte, glorificarte y aprender de ti, Señor, y sabemos que tu presencia está en este lugar. Hoy te queremos pedir que por favor nos hables, que podamos hoy salir de este lugar habiendo recibido una palabra de parte tuya, Señor, pero sobre todo que podamos ser transformados a través de tu palabra. Tu palabra, dice ella, que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de cada corazón. Y yo te pido que en esta noche sea así, que a través de este mensaje, Señor, entres hasta lo más profundo de cada corazón y seas tú obrando de una manera especial, trayendo consuelo al que lo necesita, trayendo libertad al que lo necesita, trayendo sanidad al que lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, hemos venido en una serie hablando acerca de ser seguidores de Jesús. Y estuvimos hablando alrededor de varios sábados, ya llevamos como 2 o 3 sábados hablando acerca de este tema, donde estamos hablando acerca de cómo Jesús en su ministerio, mientras estuvo aquí en la tierra, una invitación recurrente de él era esa: sígueme. Y hoy en día Jesús sigue haciendo esa invitación. Jesús sigue llamándonos a que lo sigamos. Pero veíamos a través de las enseñanzas anteriores que una de las maneras como podemos seguir a Jesús es primero dejando las excusas, porque muchas veces ponemos excusas para no seguir a Jesús. Incluso si ustedes recuerdan, veíamos el ejemplo del joven rico, un joven que la palabra dice que viene delante de Jesús: maestro, quiero seguirte, y Jesús le dice: tienes que seguir los mandamientos. Y lo que es interesante es que este joven le dice: sí, Señor, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y la palabra dice que Jesús lo mira con amor y le dice: solo te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y la palabra dice que este joven se entristeció y se fue porque tenía mucho. Y yo les decía a ustedes que muchas veces nos pasa igual que el joven rico. De pronto no somos ricos como este joven, pero de pronto muchas veces ponemos excusa: Señor, no tengo tiempo, no puedo, mi trabajo no me lo permite, mi universidad. Y una de las maneras como tenemos que entender que para poder seguir a Jesús tenemos que dejar a un lado las excusas. También tenemos que aprender que debemos tomar nuestra cruz. Eso también lo hablamos en alguna reunión donde hablamos acerca de la importancia de tomar la cruz. Y la palabra lo dice. Jesús en un momento se para y dice: si alguno quiere seguirme, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Y hablábamos que tomar la cruz significa a morir, a renunciar. Y decíamos: bueno, Daniel, pero ¿a morir a qué? ¿A nosotros mismos? Sí, porque los deseos que tenemos son carnales. Los sueños que tenemos de pronto en nuestra mente son buenos, pero de pronto para Dios en sus propósitos no van de acuerdo a su propósito. Si de pronto Dios llama a Edward y lo tiene como el mejor empresario que quiere levantar y quiere bendecirlo, y Edward se empecina de que no, que él quiere ser carnicero. Yo quiero ser carnicero. Y ahí choca porque Dios tiene un propósito con él y él quiere otra cosa. Entonces por eso se llama tomar la cruz. Morir a lo que yo creo, a lo que yo pienso, porque por lo general lo que nosotros creemos y pensamos dentro de nuestra mente es la solución, pero de pronto no está dentro del propósito de Dios. Y les pongo un ejemplo: Señor, si yo me ganara el baloto, que yo creo que nadie lo ha pensado, solo yo, pero venga, si está dentro del propósito de Dios, Dios lo va a hacer. Si no, y eso es tomar la cruz, morir a nuestros deseos, morir a lo que nosotros pensamos. Y el sábado pasado tocamos un tema súper especial porque empezamos y hablamos acerca de que debemos ser uno. Y decíamos que todos necesitamos ayuda. Desafortunadamente el mundo nos ha vendido la idea de que podemos solos, de que yo no necesito a nadie, de que les voy a demostrar que yo solo soy capaz, y les voy a demostrar que yo puedo y yo no necesito a nadie. Eso es lo que el mundo nos ha vendido, y eso es una mentira enorme. Nadie puede solo. Y si no, inténtelo a ver cómo le va. Nadie puede solo, porque Dios nos creó para necesitar ayuda. La palabra lo dice, que cuando Dios creó a Adán, le haré ayuda idónea. Adán necesitaba a la mujer. La mujer complementa al hombre. Y además de eso, la palabra dice que en la iglesia, que en el cuerpo que es la iglesia, todos somos miembros y nos necesitamos el uno del otro. ¿Qué tal si usted solamente fuera oreja? ¿O usted solamente fuera nariz? La misma pasa, necesitamos a todos. Ustedes se imaginan que de pronto aquí estuviera solamente Daniel cantando. Venga, y el baterista, y el pianista, y el bajista, y el guitarrista.
Necesitamos ayuda. Y espiritualmente pasa igual. Espiritualmente necesitamos ayuda porque solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Nadie puede seguir a Jesús en sus propias fuerzas. Y veíamos el ejemplo de que los fariseos en la época de Jesús, nosotros pensamos que los fariseos eran malos, pues de pronto tenían una idea errónea. Pero los fariseos eran hombres de Dios, estudiaban la palabra, amaban la palabra, trataban de cumplirla, pero en sus propias fuerzas. Y ese es el gran error, que en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y hablábamos y leíamos Hechos capítulo 1 versículo 8, legendario, por favor. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, para poder ser testigos de Jesús necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos recibir la promesa. Jesús nos dejó una promesa. La palabra, incluso el pastor nos lo compartía hace poco y decía que cuando Jesús resucita, dice la palabra que durante 40 días se le presentaba a sus discípulos con pruebas irrefutables de que había resucitado. Pero en un momento les dice: yo me tengo que ir, es necesario que yo me vaya. Es decir, Jesús sabía que era necesario que viniera el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque lo necesitamos. Porque solos no podemos. Porque necesitamos al Espíritu Santo. Por eso nos deja esta hermosa promesa. Es una promesa que es para todos, no solamente para los líderes, los pastores o los que predican. No, es para ti y para mí. Todos necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe, nos ayude a conocer al Padre, nos ayude a conocer a Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es el mejor y más importante regalo que podemos recibir, y Dios quiere darnos ese regalo. Y vamos a lo que nos concierne el día de hoy. ¿Alguien sabe cuál es el título de la enseñanza el día de hoy? El peor discípulo. Regáleme la imagen. Cuando estuve enviando los mensajes, más de uno saltó por ahí y me contestaba: uy, Daniel, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Uy, soy yo. Así varios me contestaron con cosas así. Y yo quiero llevarlos a que en esta noche, a través de la palabra, podamos entender una verdad que está en la palabra y de por qué necesitamos al Espíritu Santo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién creen ustedes que fue el peor discípulo? Yo creo que todos diríamos: Judas, ¿cierto? Vendió a Jesús, qué traicionero, qué moridero. Y en todas las películas a Judas lo representan feo. ¿Sí se han dado cuenta? Todas las películas de Jesús, Judas es feo. Es tuerto, es gordo, es lo que sea, pero siempre, nunca he visto un Judas bonito. Bueno, en la de Chosen era ojiclaro, ¿no? Era ojiclaro, ese Judas era diferente. Pero siempre Judas es como el feo y como el malo. Y si yo les dijera que Judas no fue el peor discípulo. Si analizamos la vida de Pedro, Pedro fracasó como discípulo. Pedro fue el peor de los discípulos. ¿No me creen? Se los voy a demostrar. Primero, Pedro no tuvo fe para caminar sobre el agua. Mateo capítulo 14 versículo 22 al 32. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió ¿quién? ¿Respondió quién? Si usted analiza a Pedro era de esos amigos que siempre quiere sobresalir, que siempre quiere marcar la diferencia, que siempre quiere hacerse notar, lo que conocemos comúnmente como escamoso. Pedro era un escamoso, como en la serie, ¿no? Pedro el escamoso. Pedro era escamoso. Y yo sé que muchos de pronto tenemos un amigo así, y si usted no tiene un amigo así es porque usted es el que es así. Pedro, siempre que había pasado algo, tenía que saltar. Cuando le cortó la oreja al siervo del centurión, en este momento, cuando Señor, ¿a quién iremos? Siempre Pedro tenía que marcar la diferencia. Algunos teólogos e historiadores dicen que Pedro posiblemente era santandereano, más específicamente de Florida Blanca. Y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué osado que era Pedro, qué arriesgado que era. Señor, si eres tú, que yo también camine. ¿Quién hace eso? Un osado, un arriesgado. O sea, a Pedro también tenemos que darle cosas positivas. Era un man arriesgado. Pero miren lo que pasa. Y él dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Pedro tuvo miedo. Regáleme el versículo 30, legendario. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Jesús al final le reclama por su falta de confianza, por su falta de fe. Pedro no tuvo fe. Pedro era un hombre de poca fe. Es decir, Pedro fracasó porque uno de los requisitos para ser seguidor de Jesús es que tengamos fe en Jesús. Y yo sé que aquí todos de pronto en algún momento nos sentimos identificados con Pedro. Hemos sido arriesgados de pronto, Señor, yo creo en ti, yo tengo fe, y damos pasos de fe y nos arriesgamos y de pronto de un momento a otro empezamos a hundirnos. Nos falta fe, nos falta confianza. Segundo, Pedro traicionó a Jesús y lo negó 3 veces. Regáleme Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro traicionó a Jesús. Pedro era tan arriesgado que en el momento de la última cena, y eso lo vimos en la película y también está en la palabra, cuando Jesús dice, voy a ser entregado, me van a matar, Pedro de una vez se levanta y dice, Señor, si tengo que ir a la muerte contigo, voy. Y Jesús, no, en la película pasaba eso, no, esto y lo, pero Señor, yo voy contigo hasta la muerte y me entrego. ¿Qué pasó con ese Pedro en este momento? Pedro traicionó a Jesús. Muchas veces pensamos que es que Judas traicionó a Jesús. Pedro también lo traicionó. Es más, lo negó 3 veces. Y si ustedes leen ahí, dice que incluso hasta lo juró y hasta dice que maldijo. Y miren lo que pasó la noche anterior. Regáleme ahí mismo Mateo 26, pero el 31 al 35. Entonces Jesús les dijo a todos, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí está Pedrito. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Estaban juntos Simón, ese es otro. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro le prometió a Jesús que iba a estar con él hasta el final y rompió su promesa. Tercero, Pedro volvió atrás. Juan capítulo 21 versículo 2 y 3. Después de que Jesús muere, es enterrado, es sepultado, aparece nuestro Pedrito y dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Si ustedes recuerdan, antes de que Jesús llamara a Pedro, Pedro era pescador. Era su profesión.
Era lo que él sabía hacer. Pero cuando Jesús lo llama, Jesús le cambia incluso el nombre, porque él se llamaba era Simón. Le cambia y dice: de ahora en adelante te llamarás Pedro, y ya no serás pescador de peces, sino te convertirás en pescador de hombres. Pero aquí dice que Pedro volvió a pescar, volvió atrás. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pedro estaba tan decepcionado que quería volver atrás. Y lo peor es que Jesús había hecho una advertencia. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús había dicho que cualquiera que se mete en el reino de Dios y vuelve atrás no es digno de él. Y Pedro lo sabía, pero aún así Pedro quiso volver atrás. ¿Se dan cuenta por qué Pedro fue el peor de los discípulos? Pedro cometió muchos errores, y yo sé que muchos de los que estamos aquí nos sentimos identificados con Pedrito. Hemos negado a Jesús, nos hemos avergonzado, hemos roto promesas que le hemos hecho, hemos querido volver atrás. Pedro fracasó como discípulo y como seguidor. ¿Saben por qué? Porque intentó en sus propias fuerzas seguir a Jesús, intentó en su conocimiento. Y muchas veces nos pasa así. Creemos que seguir a Jesús es leer Biblia solamente. Creemos que seguir a Jesús es venir a la iglesia solamente. Y no, mis queridos amigos, seguir a Jesús, como hablábamos el sábado pasado, es ser uno con Él. Pero ahí no termina la historia de nuestro querido Pedro. Hay dos cosas que pasaron en la vida de Pedro, que es lo que yo quiero compartirte a ti en esta noche, de cómo Pedro fue transformado. De este Pedro traicionero, negador, rompepromesas, que devuelve atrás, que no cumple lo que dice, que no tiene fe, a un Pedro que vemos haciendo milagros, predicando, sanando incluso con su sombra, dice la palabra. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Primero, Pedro se encontró con el amor de Dios. Juan 21, 15 al 17. Es continuación de lo que leíamos ahorita cuando él quiere volver a pescar. Dice, los pongo en contexto un poquito porque este versículo empieza más adelante. Dice que cuando Pedro vuelve a pescar con los discípulos, dice que esa noche trataron de pescar y dice que no pescaron nada y estaban frustrados. Y es un paralelo con lo que pasa cuando Jesús llama a Pedro por primera vez. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús llama a Pedro por primera vez, también es exactamente igual. Dice que él toda la noche intentó pescar y no pescó nada, y que de un momento al otro día llega Jesús, se le aparece y sucede la pesca milagrosa. Y dicen en este fragmento de Juan, pasa exactamente lo mismo. Pedro está tan decepcionado que decide volver atrás y le dice a sus amigos: vámonos a pescar. Toda la noche intentaron pescar y no pescaron nada. Y dice que cuando amanece, aparece un hombre en la playa y empieza a gritarles: ¡eh! ¡Los de la barca! ¡Tiren la red a la derecha! Yo me imagino a Pedro frustrado, decepcionado, triste. El maestro había muerto, con tantas situaciones en su cabeza, pensando y diciendo: Juan, mande a callar a ese man, si no me bajo y le voy a meter. Y el de la playa: ¡eh! ¡Los de la barca! ¡A la derecha! Y ese insiste tanto que hagámosle caso, y dice que tiran la red. Y de un momento a otro la red se hunde. Pedro identifica el milagro. Pedro sabía quién era el que estaba en la playa. Y la palabra lo dice, los invito a que lo lean en Juan. Dice que él se arroga de la barca y se va nadando hasta la playa. Y cuando llega a la playa, encuentra a Jesús con una hoguera pequeña, unos pescados asando,
y le da de comer a Pedro. ¿A quién se le ocurre eso? Si lo había traicionado, si lo había negado. Si a nosotros cuando nos traicionan o nos niegan, uy, que ese Ricky no me vuelva a hablar porque, uy, traicionero, mentiroso, y guardamos resentimiento. Pero Jesús estaba en la playa esperándolo con comida y tienen una conversación hermosa, que es esta. Cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Pedro, a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. No le dice Pedro, le dice Simón: ¿me amas más que estos? Yo me imagino a un Pedro avergonzado, porque sabía que había negado al maestro, porque sabía que Jesús sabía que lo había negado. Pero aún así le dice: sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Cuando llegó, no, ese no es legendario. Volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro se encontró con el amor de Dios. Pedro se encontró con un Jesús que no le recriminó. Pedro se encontró con un Jesús que no le reclamó. Pedro se encontró con un Jesús que lo amó, que lo sirvió, y que aún así remendó el error de Pedro, porque 3 veces le preguntó que si lo amaba, para remendar las 3 negadas que le había hecho la noche anterior. Y muchas veces nos pasa así. Venimos delante de Dios y creemos que Dios nos va a recriminar y nos va a pelear y nos va a decir: venga usted, venga, ¿qué está haciendo? Y muchas veces nos sentimos tan mal que decimos: uy, ¿yo cómo voy a ir a la iglesia? O ¿yo para qué oro si yo cometo tantos errores? Mis queridos amigos, Dios no es así. Dios nos ama sin importar lo que hagamos. Esto yo lo decía el viernes en la célula de alabanza. El amor de Dios es tan incondicional que Dios nos ama aquí, obedeciéndolo, amándolo, sirviéndolo, como si estuviésemos afuera pecando. Es más, yo puedo dejar de servir aquí e irme al mundo a pecar y restregarme en el pecado, y eso no va a cambiar el amor de Dios por mí, porque es que el amor de Dios no está condicionado por lo que yo haga o deje de hacer. Dios nos ama y punto. El meollo del asunto es: ¿qué hago yo para corresponder a ese amor de Dios para mí? Y eso fue lo que Pedro encontró. Encontró un amor que no lo juzgó, que no lo criticó, un amor que lo sostuvo, que lo levantó en el momento más difícil. Pedro hubiese podido hacer como Judas, se hubiese podido ahorcar, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque se encontró con el amor de Jesús. Y segundo, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículo 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora regáleme el versículo 12 al 14, legendario. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estaban llenos de mosto. Y miren quién aparece en escena. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Y Pedro se pega un discurso que dice la palabra que 3,000 personas se convirtieron ese día. Pasamos de un Pedro que era negador, traicionero, mentiroso, rompepromesas, que no tenía fe, a un Pedro que se levanta a predicar, a compartir, donde se convierte en 3,000 personas, donde sanaba con su sombra, donde iba a los gentiles, donde milagros sucedían. ¿Qué pasó? Primero, Pedro se encontró con el amor de Dios, y segundo, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pedro tuvo una transformación.
al encontrarse con el amor de Dios y ser lleno del Espíritu Santo, eso convirtió al peor de los discípulos en el mayor de los discípulos, en un predicador, en un sanador, en un restaurador, en un pilar, en una columna de la iglesia. Pedro fue transformado. ¿Sí se dan cuenta por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque tú y yo, al igual que Pedro, de pronto hemos intentado seguir a Jesús en nuestras fuerzas. De pronto hemos intentado vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Y mis queridos amigos, nos vamos a estrellar, vamos a fallar. Pero si nos encontramos con el amor de Dios y si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser esos instrumentos que Dios puede utilizar para este tiempo, para traer transformación a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros barrios, a nuestra ciudad. La palabra, hay un versículo que siempre me ha conmovido. La palabra dice que la creación gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Y si usted sale allá afuera, eso es lo que está pasando. La gente está gimiendo, la gente está clamando. Váyase usted al centro ahorita en la noche, gente comiendo en la basura, personas perdidas en el alcoholismo, en la drogadicción. Son personas gimiendo, clamando por la manifestación de ¿quiénes? De nosotros, los hijos de Dios. El problema es que no nos estamos manifestando. El problema es que no estamos yendo allá donde ellos lo necesitan. Y yo creo que es hora, es hora, es hora. Y Dios quiere levantar hombres y mujeres como Pedro, sin importar su pasado, sin importar sus errores, sin importar si traicionaron, si rompieron promesas, sin importar cuántos errores cometieron, para transformarlos en hombres y mujeres que vayan a rescatar a esos que están gimiendo y clamando. Necesitamos al Espíritu Santo. En la entrada les entregamos esta tarjetica. Dice, es un versículo. Dice: si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo y hemos entendido que lo necesitamos. Daniel, pero ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí nos lo está diciendo Dios. Si ustedes son malos y saben dar buenas cosas, ¿cuánto más su Padre les dará el Espíritu Santo a quienes? A quienes se lo pidan. Es hora de que empecemos a pedir al Espíritu Santo. Es hora de que empecemos a desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Este murito lo hicimos en la entrada. Yo les dije la semana pasada les dije, les dejo una tarea. Esta semana, por favor, van a tomarse la tarea de ser intencionales en buscar al Espíritu Santo y en orar. Y en el muro de testimonios, Paulita en la entrada decía: bueno, por favor, escriba durante la semana, teniendo en cuenta eso que Daniel nos dijo, qué hizo o qué intencional fue en hacer eso de buscar al Espíritu Santo. Y ahí pueden leer lo que cada uno escribió, y los que escribieron saben qué escribieron. La pregunta es: ¿si fuimos intencionales en buscar al Espíritu Santo? ¿Si apartamos el tiempo? Un científico muy conocido, que es Albert Einstein, dijo algo muy interesante. Dijo: nadie puede esperar obtener resultados diferentes si sigue haciendo lo mismo. No puedes esperar que tu vida cambie si sigues haciendo lo mismo. No puedes esperar que tu vida espiritual crezca si sigues haciendo lo mismo. Por eso mi invitación en esta noche es: empecemos a buscar al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Yo lo necesito. Y llevo más de 20 años en la vida cristiana. Daniel, entonces usted nunca recibió al Espíritu Santo. Sí, pero es que el Espíritu Santo yo no es que lo recibo ya y ya para siempre lo tengo. No, es algo constante.
como en algún momento lo hablamos, la leña tiene que ser avivada todos los días. Necesitamos al Espíritu Santo. Por un momento cierra tus ojos ahí. Vamos a orar. Y ahí con tus ojitos cerrados, yo hoy no quiero orar. Yo hoy quiero que tú seas el que ore. Todos estos días, estos sábados, hemos estado hablando acerca de la importancia de buscar a Dios y de ser intencionales y de pasar de ser seguidores a ser uno, y de la importancia del Espíritu Santo y cómo lo necesitamos. Y el versículo que leíamos ahorita al final dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más su Padre les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Yo no puedo pedir el Espíritu Santo por ti. Yo lo puedo pedir por mí. Si tú quieres al Espíritu Santo, tú tienes que pedirlo. Y hoy es la noche donde puedes hacerlo. Así que ahí con tus ojitos cerrados, abre tu corazón. Y con tus propias palabras dile: Señor, te necesito. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos sido como Pedro. Señor, hemos intentado seguirte en nuestras propias fuerzas. Hemos sido traicioneros, Señor, te hemos negado. Y no solo 3 veces, muchas. Hemos roto promesas, Señor, que te hemos hecho. Nos ha faltado fe. E incluso hemos querido volver atrás. Pero fue hasta que Pedro se encontró con tu amor, Señor. Ese amor que no juzga, ese amor que no señala, ese amor que no critica, ese amor que no reclama, ese amor que todo lo espera, todo lo cree, ese amor que todo lo soporta, ese perfecto amor con el cual nos amas. Ese amor está hoy aquí, Señor, para abrazar a todos aquellos que se sienten de esa manera. Porque muchos sienten que han agotado su crédito espiritual y ya están sobregirados y dicen: es que yo soy muy malo, he cometido muchos errores, Dios no creo que me oiga, no creo que me ame. Y hoy en el nombre de Jesús esas mentiras se caen. Dios te ama. Dios te ama. Nada de lo que hagas o dejes de hacer va a condicionar el amor de Dios hacia ti. Él te ama y siempre te va a amar. Y eso fue lo que transformó a Pedro. Ese encuentro con el Espíritu Santo que convirtió a Pedro de un charlatán, de un escamoso, de un escandaloso, a un hombre con el poder de Dios, que predicaba y muchos se convertían, que sanaba enfermos aún con su sombra. ¿A quién se le ocurre eso? Y tu palabra dice que nosotros haremos cosas aún mayores. Tu palabra dice que la creación clama, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Señor, levántanos. Llénanos de ti, Espíritu Santo, para poder ir allá, alcanzar a esos que están necesitando y clamando,
a esos jóvenes que están esclavizados en el alcoholismo, en la drogadicción. Que seamos esos instrumentos en tus manos para traer transformación a esta ciudad, Señor. Pero eso solo lo podemos lograr contigo, Espíritu Santo. Por eso hoy clamamos por ti. Tu palabra dice que la única condición es pedir al Espíritu Santo. Y hoy, Padre, yo te pido, quiero al Espíritu Santo en mi vida. Necesito al Espíritu Santo. Lléname con tu hermosa presencia, precioso Espíritu de Dios. Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios. Llénanos. Llénanos. Coloca en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quita las cargas que de pronto muchos traen. Quita los temores que muchos están abrazando. Hoy se sueltan en el nombre de Jesús. Llénanos, Espíritu de Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu de Dios. Amén. 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 Vamos, dale un fuerte aplauso a Dios. Estamos a puertas de iniciar la Semana Santa. Ya arranca Semana Santa mañana, domingo de Ramos. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y empieza una semana hermosa donde recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas dicen: Daniel, pero es que esa no fue la fecha en la que pasó. Sí, no fue la fecha, pero nosotros lo conmemoramos. Jesús lo dijo: hagan esto en memoria de mí. Y lo que hacemos es recordar que un día nuestro amado Jesús vino por nosotros, murió en una cruz, nos salvó. Mi invitación es: aprovecha esta semana para reflexionar sobre el amor de Dios, para acercarte más a Él, para buscarlo, para ser intencional en acercarte al Espíritu Santo. Si quieres pasear, pasea. Si quieres viajar, viaja. Si quieres ir a piscina, hazlo. Pero también saca tiempo para estar con Dios. Que esta semana el amor de Dios se revele aún más a tu vida. Que te puedas sentir amado como Él te ama. Que te puedas sentir valorado como Él te valora, a tal punto de que dio su vida por ti. Y por favor, les dejo de tarea esta semana: seamos intencionales en pedir y en buscar al Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos. Feliz noche, que la pasen bueno, que disfruten, que paseen. Nos vemos mañana aquí 8 y 10 de la mañana, un tiempo súper especial en la presencia de Dios. El miércoles tenemos reunión también a las 7:30 de la noche para tener un tiempo especial. Y el próximo sábado tenemos nuestra tarde de película. Por favor, seamos puntuales en la llegada, porque la película arranca a las 6 en punto, porque son 2 horitas. La idea es que podamos terminar a las 8. Entonces 6 en puntico, por favor, llegar a este lugar. Puede traer a su familia, papá, mamá, amigos, todos los que usted quiera, porque va a ser un tiempo súper bonito. Y pues disfrutemos esta Semana Santa. Felices vacaciones para todos, pero sobre todo busquemos a Dios. Bendiciones para todos. Feliz noche.